Gracias compañeros, compañeras. Creo que nos merecíamos este encuentro con los compañeros y compañeras de las organizaciones de América Latina, pero teníamos la necesidad de estar en un lugar como este, en Mar del Plata, de volver a repasar esa épica popular que significó cerrarle el camino al intento del gobierno de Estados Unidos de aquella época de convertirnos definitivamente en el patio trasero de ellos. Veníamos de un momento en el que pusimos todo para ganar una elección que sabíamos era un desafío enorme, porque teníamos todo para perder esa elección. Y tuvimos un gobernador que tomó una decisión que fue estratégica: desdoblar la elección. Elegir el momento y el terreno para que la disputa no pusiera en riesgo nuestra construcción territorial. La derecha, Milei y todo lo que lo rodea, tiene el apoyo de las grandes corporaciones económicas, tiene el apoyo de los grandes medios de comunicación, de la banca financiera nacional, de la banca financiera extranjera, de la embajada yanqui, de Wall Street, ahora del Departamento de Estado. Contra eso, nosotros tenemos una sola herramienta: la construcción territorial. Los sindicatos, las intendencias, los movimientos sociales, los clubes de barrio, la organización popular, y eso no había que ponerlo en riesgo. Y fuimos a la elección en el terreno nuestro y lo derrotamos. Y ahora acabamos de conocer el resultado, porque terminó el recuento definitivo de la última elección. Y esa elección prácticamente fue un empate. 0.3% es la diferencia. 0.3%. Con 150.000 votos que fueron anulados, cuando decíamos que no podíamos ir a votar con dos sistemas el mismo día. La demostración de que lo que se dijo era justo es lo que acabamos de ver: una cantidad inusitada de votos anulados. La elección en general nos deja el gusto amargo de que una gran parte de nuestro pueblo no fue a las urnas. Y eso favorece a la derecha. Debilitar la democracia es que pesen las corporaciones financieras y económicas por sobre las decisiones del pueblo. Por eso el gran desafío nuestro es construir la unidad del campo popular. El movimiento nacional peronista tiene que ser el eje convocante. Y el movimiento sindical argentino tiene que ser el núcleo de ese eje convocante. Por eso es importante que hoy estemos acá las tres centrales sindicales.
Hoy los compañeros de la CGT están eligiendo su nueva conducción. Ojalá, como decía Cachorro, podamos construir la unidad que hoy es imprescindible para enfrentar a este gobierno que empieza a pagarle a Donald Trump, a Wall Street y al Departamento de Estado todo lo que puso para que este personaje que nos gobierna pudiera ganar. Y empieza a pagarle con lo primero que le dijeron: destruir al movimiento sindical, llevarse puesto con una propuesta de reforma laboral del primero al último de las conquistas que hemos logrado en el movimiento sindical. El derecho a la indemnización, el derecho al convenio colectivo nacional, el derecho a tener organizaciones sindicales con representación en todo el país, el derecho a tener los tiempos del trabajador cuando el trabajador lo quiere y no cuando la patronal lo imponga. Lo que ponen como reforma laboral es el programa para convertir a la Argentina en un país con un movimiento sindical extinguido, tal cual como existe en otros países que nos ponen como ejemplo. Y si quieren destruir al movimiento sindical, es porque saben que ese es el núcleo de la fuerza en la Argentina del movimiento popular. El peronismo nació de una insurrección popular, que fue la del 17 de octubre de 1945, y esa historia es la que todavía está presente en la disputa. Por supuesto, la unidad del campo popular tenemos que hacer que sea más ancha que el propio peronismo. Con el peronismo solo hoy no alcanza. Con el kirchnerismo solo hoy no alcanza. Hay que ensanchar esa unidad del campo popular. Tenemos que ser capaces de plantearnos el objetivo que acá dijeron los compañeros de América Latina. En el 2027, así como se enterró al ALCA, tenemos que enterrar un periodo que va a quedar en la historia de nuestro país como uno de los más nefastos. Así como quedó una década infame en el siglo XX, vamos a tener el tiempo de la infamia que significó ver a un presidente arrastrado y arrodillado delante del mandamás del mundo a pedirle la limosna para poder sobrevivir y llegar a una elección. Ver a un presidente que votó a favor del genocidio del pueblo palestino. Ver a un presidente genuflexo que no fue capaz de sostener una tradición histórica de nuestro país, de muchos gobiernos de distinto color, que fue no votar contra Cuba. Pero lo más doloroso de todo esto es que nuestro pueblo sufre, que nuestro pueblo está viviendo penurias tras penurias, que los salarios no alcanzan, que se despide de las empresas que se van. Lo decía el otro día Axel en la presentación del presupuesto, más de 18.000 pymes cerradas. Con el marco de fondo, con el telón de fondo de la miseria planificada, de la destrucción del aparato productivo, de la baja de los salarios, del achatamiento de las jubilaciones, con el telón de fondo de provincias que no reciben recursos para educación, para salud, para obras públicas. Con ese telón de fondo quieren avanzar con la reforma laboral. Ese es el primer objetivo que tienen. Porque les tienen que pagar a las multinacionales, porque les tienen que pagar a los grupos empresarios locales.
Y frente a esto, es imprescindible la unidad. Y la unidad bien entendida empieza por casa. Las dos CTA tenemos que asumir el compromiso porque el año que viene hay elecciones. Sea cual fuere la conducción que elijan nuestros afiliados, sea cual fuere el secretario general de las próximas CTA, sus cuerpos orgánicos, cualquiera sea el nombre, el compromiso que debemos asumir es dar un paso más en la construcción de la unidad de las dos CTA. Ese tiene que ser un camino sin retorno. Y les pedimos a todos ustedes, que son nuestra militancia, ponerse al hombro la defensa del proceso de unidad de la CTA autónoma y de la CTA de los trabajadores, para que el año que viene, después de elegir las conducciones, podamos decir orgullosos: dimos un paso más en la construcción de la unidad. Unidad de los trabajadores, la que no le gusta se joda. Y yo creo muy bien. Muy bien, las compañeras que además de militar son en este país las que menos lo votan a Milei y a la derecha. Y eso vale mucho. Nos enseñan todos los días a cómo es la vida, desde la sensibilidad, el compromiso político y la militancia. Termino con esto. Así como vivimos tiempos difíciles, tiempos de penuria, seguimos viviendo tiempos de alegría, porque seguimos luchando y militando. Seguimos creyendo en nuestro pueblo. Seguimos creyendo en la solidaridad. No nos compramos el convite que nos hacen a darlo todo por perdido. No queremos decir, con el pragmatismo que asumen algunos, que por suerte, como Schiaretti, perdieron la elección y quedaban en el camino. No queremos el pragmatismo de los que dicen: es el siglo XXI, es el siglo de los mercados, es el momento en el que tenemos que ser razonables y allanarnos a que está todo perdido. Seguimos creyendo en la utopía, seguimos creyendo en la justicia social, seguimos creyendo en que el hombre digno tiene que tener trabajo y salario digno, seguimos creyendo en una Argentina con chimenea y con industria, seguimos creyendo que la bandera es la de San Martín, que dijo: cuando al enemigo se lo mira de rodillas, parece más poderoso. Vamos a derrotar nuevamente al imperialismo, a Donald Trump, al que hoy pretende gobernar a la Argentina, al que pretende invadir con fuerzas militares América Latina. El pueblo argentino es un pueblo profundamente amante de su bandera, de su patria, de su gente, y en ese camino la CTA autónoma, la de los trabajadores, y esperamos los compañeros de la CGT, vamos a construir el núcleo de una resistencia que va a empezar hablándoles a los diputados y senadores en el Congreso y que va a terminar con el pueblo en la calle para decirle que no estamos dispuestos a ponernos de rodillas ni a entregar nuestra bandera. ¡Fuerza, compañeros!
Ese es, además de la consigna, el compromiso. Y quiero decir algo más, y con esto termino. El otro día estuvimos en la Casa de Gobierno. Se presentó ahí el presupuesto. Se presentó, lo hizo muy bien el ministro de Economía, el fundamento por el cual es necesario que se apruebe en la provincia de Buenos Aires el presupuesto y el programa para refinanciar la deuda de la provincia de Buenos Aires. Porque de ahí, a pesar de que se refinanció muy bien la deuda, a pesar de que tenemos un equilibrio, pero en el marco de la restricción enorme de los recortes que recibe particularmente la provincia de Buenos Aires, porque este gobernador que está acá vino cuando decía Cachorro que convocamos al primer paro, la CGT, las dos CTA, la primera vez que un gobernador participa en una marcha. Y no especuló, no miró a ver si las encuestadoras le decían que estaba bien o estaba mal, si le sumaba o le bajaba un punto, no especuló, estuvo en esa marcha y en todas las marchas que convocamos. Pero eso se lo cobran a la provincia de Buenos Aires, reduciéndole los recursos. Entonces digo, no es un tema ajeno al movimiento obrero, no es ajeno. Hay que votar en la provincia de Buenos Aires, igual que votamos los que estamos en la nación, a favor del gobierno que nosotros tenemos. No puede haber votos en contra, no puede haber mezquindad, no puede haber toma y daca. Hay que fortalecer a quien es una de las figuras que en el 2027 nos puede abrir el camino a volver a ser gobierno, y eso hay que defenderlo, no se lo puede manosear. Fuerza, compañeros, asumir la lucha sindical y la lucha política como una sola cuestión. Gracias, fuerza.